Buenas y bienvenido al canal educativo del profesor Beltrán. En esta oportunidad vamos a ver un problema correspondiente al capítulo El condensador, específicamente energía en un condensador. Y antes de continuar es importante que se suscriban al canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Y cualquier sugerencia me lo hacen llegar. Problema: determine la energía en un condensador de placas paralelas y la densidad de energía almacenada. Como podemos observar en el esquema, tenemos el condensador de placas paralelas de área A separado por una distancia D. Al conectar las placas del condensador a la fuente externa, cuya diferencia de potencial es B, inicialmente el condensador se encuentra descargado. A medida que pasa el tiempo, se van depositando carga en la placa superior y por inducción se refleja una carga negativa en la placa negativa. Ahí se establece un campo eléctrico. A medida que pasa el tiempo, como dije anteriormente, el voltaje en el condensador va aumentando. Llega un momento entonces que el voltaje en el condensador va a ser el mismo que el voltaje de la fuente. En ese proceso se hizo un trabajo para llenar de carga la placa superior y la placa inferior del condensador. Ese trabajo se va a manifestar como un cambio de la energía potencial almacenada en el condensador. Recuerden que en los capítulos anteriores la energía potencial depende exclusivamente de la carga. Y como vimos aquí, la carga inicial era cero, automáticamente entonces la energía potencial inicial va a ser también igual a cero. Ahora, sabemos que el trabajo es igual al negativo del cambio de la energía potencial. Como habíamos dicho anteriormente, el cambio de energía potencial es igual a la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Pero la energía potencial inicial es igual a cero, quedando entonces que el trabajo es exclusivamente igual a la energía almacenada en el condensador. Aplicando el concepto que vimos anteriormente, cuando vimos el capítulo de potencial electrostático, llegamos a la conclusión o la definición de potencial es que el potencial electrostático es igual al trabajo para traer una partícula desde el infinito hasta un punto determinado. Si despejamos el trabajo en esta ecuación, observen, nos queda que el trabajo va a ser igual a Q por B. Si aplicamos ahora diferencial en ambos lados de esta ecuación que tenemos aquí, nos queda que el diferencial de trabajo va a ser igual a Q por el diferencial de potencial más B, el potencial por el diferencial de Q. Pero el potencial que aparece aquí es el potencial de la fuente, no el potencial entre las placas. Y el potencial de la fuente es un potencial constante. Eso quiere decir entonces que el diferencial de potencial en esta ecuación debe de ser igual a cero. Y nos queda entonces que el diferencial de trabajo va a ser igual al potencial por el diferencial de carga. Ahora, la capacidad, por definición del condensador, es carga sobre el potencial. Este potencial que aparece aquí es exactamente el potencial de las placas, pero ya cuando las placas están cargadas completamente, es decir, cuando las placas adquieren el mismo potencial de la fuente externa. Si de esta ecuación despejamos el potencial, observen, el potencial nos queda Q sobre C, e introducimos el valor del potencial en nuestra ecuación que tenemos aquí del diferencial, y nos queda que el diferencial de trabajo va a ser igual a Q, diferencial de Q entre C, donde recuerden que C es la capacidad del condensador. Integrando, nos queda que esto va a ser igual, como C es constante, sale fuera de la integral, y como dije anteriormente, para un tiempo t igual 0, la carga inicial es 0. Por lo tanto, cuando integramos de Q, diferencial de Q, vamos a integrar desde carga igual 0 hasta una carga Q igual a Q mayúscula. Es decir, nos va quedando diferencial de Q, y al integral nos queda que el trabajo va a ser igual a Q cuadrado sobre 2C. Y este trabajo es exactamente la misma energía.
porque recuerden que el trabajo se manifiesta como un cambio de la energía potencial. Y concluimos entonces que la energía va a ser igual a un medio de Q cuadrado entre C, y es lo que se quería determinar en esta primera parte del problema. Ahora, vamos a analizar un poco el gráfico que tenemos aquí. Antes de responder la pregunta B, vamos a analizar el gráfico que tenemos aquí abajo. Vean entonces. Como dije anteriormente, el condensador inicialmente está descargado. Al aplicarle la diferencia de potencial externa, la carga inicial en el condensador es igual a 0 y el voltaje en el condensador inicialmente también es 0. Por eso cuando colocamos aquí la gráfica, para una carga igual 0 tenemos un voltaje igual 0. El potencial que va apareciendo entre las placas va a depender exclusivamente de la carga que se va depositando en las placas. En otras palabras, el potencial va a ser una función de la carga. Por eso es que colocamos el potencial en el eje vertical y la carga en el eje horizontal. Recuerden que desde el punto de vista matemático, el que va en el eje vertical es la variable dependiente y el que va en el eje horizontal corresponde a la variable independiente. Es decir, que B, el potencial, depende exclusivamente de la carga en el condensador. Ahora, observamos aquí una cosa. Vean, el área bajo esta curva, esta es una recta, que después la vamos a analizar entre un momento. Esta área que aparece aquí es igual a un medio de la base por la altura. Vean entonces, ve, el área va igual a un medio, pero la base es la carga y la altura es el potencial electrostático. Esto no quiere decir entonces, pero como el potencial de la ecuación anterior, el potencial es igual a Q sobre C, al introducirlo aquí nos queda entonces que el área va a ser igual a un medio de Q al cuadrado entre C y nos da el mismo resultado que la parte anterior. Es decir, vean, esta fue la expresión de la energía encontrada anteriormente. Podemos concluir entonces que el área en una curva de B en función de Q corresponde exactamente a la energía almacenada en el condensador. Pero observen una cosa también aquí. A medida que Q aumenta, el voltaje aumenta linealmente. Esta recta que está aquí, vamos a determinar su pendiente. Vean entonces, la pendiente, recordando entonces un poco, y recordando el concepto de capacidad que es Q sobre B, la pendiente va a ser igual a la variación del eje vertical, vean, dividido entre la variación del eje horizontal. Es decir, va a ser igual a un voltaje final menos un voltaje inicial, a una carga final menos una carga inicial. Pero como les dije anteriormente, la carga inicial y el voltaje inicial del condensador son 0 y por lo tanto nos queda que la pendiente va a ser igual a B sobre Q. Comparando entonces esta expresión de la pendiente B sobre Q y el concepto de capacidad que es C igual a Q sobre B, observamos que son inversos. Esto nos está indicando entonces que esta constante M que tenemos aquí y esta constante C son inversas. En otras palabras, la pendiente es el inverso de la capacidad. Es decir, que en una gráfica de B en función de Q, la pendiente corresponde al inverso de la capacidad del condensador. Bueno, ahora vamos a responder la pregunta 2. Lo que se quería aclarar con el gráfico es que la pendiente, como dije anteriormente, en una gráfica de B en función de Q, para concluir, corresponde al inverso de la capacidad y que el área bajo esa recta corresponde a la energía almacenada en el condensador. Ahora, queremos demostrar que la densidad de energía es igual a un medio de epsilon sub 0 por el campo electrostático al cuadrado. Comenzamos lo siguiente. Vean, vamos a comenzar con la ecuación que la densidad de energía, vamos a definirla como energía sobre el volumen. Recuerden que esta es una U pequeñita, esta es U mayúscula, corresponde a la energía, y esta B que está aquí minúscula
vamos a llamarle entonces el volumen. Y el volumen va a ser igual en la figura al área de la placa multiplicado por la distancia que separa las dos placas. Eso va a ser el volumen. Entonces nos queda que la energía, tomando esta ecuación que tenemos aquí, vean, recuerden que esta A corresponde a la misma energía U. Vamos a tomar esta ecuación para demostrar entonces la densidad de energía. Tenemos entonces que la energía U es igual a 1/2 de Q por V. Vamos entonces a desarrollar nuestro problema. En los capítulos cuando vimos el campo eléctrico y potencial electrostático, llegamos a una conclusión también de que el campo electrostático era igual al potencial dividido entre la distancia entre las dos placas. Recuerden el capítulo de potencial eléctrico. Despejando ahí el potencial, nos queda que el potencial es igual al campo multiplicado por la distancia que separa las dos placas. Tenemos entonces esta ecuación. Igualmente, vean, el campo total electrostático entre las dos placas va a ser igual a sigma sobre epsilon sub 0, donde sigma es la densidad de carga superficial y esa densidad de carga superficial, recuerden que es Q sobre el área. Introduciendo el valor de sigma en la ecuación que tenemos aquí, tenemos entonces que el campo electrostático es igual a Q sobre epsilon sub 0 por el área. Despejando Q, obtenemos que Q va a ser igual a epsilon sub 0 por A por el campo eléctrico. E introduciendo el valor de Q y el valor de B en nuestra ecuación de la energía, obtenemos entonces que la energía va a ser igual a 1/2 de E por D multiplicada por epsilon sub 0 multiplicada por A y por el campo eléctrico. Ordenando, vean, nos queda que U va a ser igual a 1/2 de epsilon sub 0 por el campo al cuadrado, y vamos a colocar en paréntesis el producto del área por D. Recuerden que el producto del área por D es exactamente el volumen del condensador. Como este es el volumen, vamos a pasarlo dividiendo y nos queda entonces que U sobre B va a ser igual a 1/2 de epsilon sub 0 por el campo al cuadrado. Y aquí, ordenando aquí, nos queda que U sobre B corresponde entonces a la densidad de energía, y la densidad de energía va a ser igual entonces a 1/2 de epsilon sub 0 por el campo al cuadrado. Y es lo que se quería demostrar en la parte B. Esto nos indica que la energía o la densidad de energía reside exactamente en el campo electrostático entre las dos placas del condensador. Esta ecuación que acabamos de encontrar de la densidad de energía la calculamos para un condensador de placas paralelas. Por esta ecuación es válida independientemente de la figura o de la geometría del condensador de estudio en este momento. Bueno, espero que este problema les dé de mucha ayuda en este capítulo correspondiente al condensador. Y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Gracias y nos veremos entonces en la próxima sección de problemas.